Dice la palabra del Señor en Éxodo 34, 6 y 7. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Somos el resultado generacional de nuestros antepasados. Y estamos viendo una historia muy trágica, que es la historia del rey David. David, le quiero contar que cometió muchos errores cuando se acostó con una mujer que no tenía que acostarse. Y cuando nosotros cometemos errores, lo primero es aprender. Pero lo segundo es que una persona inteligente aprende cuando comete errores. Una persona inteligente dice, esto yo no lo vuelvo a hacer. Pero una persona sabia mira los errores en otros para no cometerlos ellos mismos. La persona inteligente vive, comete los errores y aprende. El necio nunca aprende. Pero el inteligente aprende y dice, esto jamás lo volveré a hacer en mi vida. Pero el sabio no tiene que cometer esos errores, sino que mira el espejo en otros. Entonces nosotros no tenemos por qué cometer estos errores para aprender. Vemos el espejo, en este caso muy amargo, de lo que hizo David, y le pedimos al Señor una frase que recurrentemente utilizo delante de Dios. Yo no puedo decir nunca lo haré, más bien prefiero decir, Señor, guárdame. Líbrame de hacerlo. Yo no puedo asegurarles a ustedes, hermano, jamás lo haré. Prefiero decir, Señor, líbrame, Señor, guárdame, Señor, no lo permitas. Entonces, David comete un error y le quiero contar que ese error lo va a pagar muy caro. Sin embargo, Dios va a tener misericordia de David, porque Dios es Jehová, Jehová, grande en misericordia y verdad, tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, David va a ser cobijado por la misericordia, pero esto no lo va a exonerar de ser disciplinado. Él va a ser disciplinado y ¿sabe? Llego yo a una conclusión, y es como toda una familia, la familia de David, se viene abajo como un castillo de naipes por una mala decisión. Una mala decisión de una persona que es líder puede causar mucho daño a muchas personas. Y aunque David fue un excelente hombre de guerra, y eso no se lo vamos a negar, aunque fue un gran adorador, un hombre muy valiente, fracasó como padre y les dejó a sus hijos unas maldiciones que ayer estábamos viendo acerca de la perversión sexual, que ahora Amnón viola a Tamar, su hermana, y vimos ayer todo el tema relacionado con el incesto. No te acostarás con la mujer de tu padre, no te acostarás con la hermana de tu padre o la hermana de tu madre, no te acostarás con tus tías, no codiciarás a tus nueras, no codiciarás a tus nietas, a tus nietos, no codiciarás a tus cuñadas, a tus cuñados, no los codiciarás, y eso lo vimos ayer. Ahora, cuando David falla, yo saqué aquí un listado de los pecados que David cometió. Permítame enumerarle algunos de los pecados que David cometió. Saqué en este momento 13 pecados que se derivan de uno solo. Lo primero que David hizo es codiciar. Entonces, David, ¿qué hizo? Codició. Lo segundo, usó su poder para atraer a Betsabé. Lo tercero, no le importó que era casada. Lo cuarto, tuvo sexo con una mujer que era esposa de uno de sus hombres. Lo quinto es que la envía a su casa contaminada, repudiada, manchada. Lo sexto, no afronta el embarazo con responsabilidad. Lo séptimo, intenta manipular a Urías Eteo. Lo octavo, lo emborracha, lo embriaga. Lo noveno, le miente. Lo décimo, hace una carta para que lo asesinen. O sea, hoy un homicidio doloso. Onceavo, arruina el destino de este hombre y arruina el destino de esta mujer.
En punto número 12, destruye un hogar hermoso, una familia. Y lo 13, toma una mujer, se casa con ella para tratar de ocultar su error. Ahora, escúcheme esto. Estos pecados, que son hasta más, ahora van a caer sobre sus hijos. Entonces, ¿qué hizo David? Mintió, manipuló, usurpó, asesinó, codició, recuerde, tomó por fuerza, conspiró, fraguó el asesinato de alguien, traicionó. Todo esto que él hizo son semillas que se van plantando. Hace días tuve la oportunidad de estar en un lugar donde había una huerta y me remonté a mis años cuando de niño yo veía cómo mi mamá a veces tenía pequeñas huertas. Entonces se sembraban las semillas acá de tomate, se sembraban acá las semillas de habichuela, de lenteja, etc. Según las semillas, según el fruto. Entonces, como David mintió, le mentirían a él. Como David codició lo que no era de él, sería codiciada sus cosas. Como David traicionó, sería traicionado. Como David asesinó, alguien tendría que morir. Como David abusó, alguien tendría que ser abusado. O sea, cada semilla produce un fruto. Permítame decirle acerca de los hijos de David. Le voy a mencionar 11 hijos que están ahí en la vida de David. El primero se llama Absalom, el segundo Amnón, el tercero se llama Adonías, el cuarto se llama Daniel, el otro se llama Cefatías, otro se llama Itream, otro se llama Simea, otro se llama Sobat, otro se llama Natán. Por allá tenemos a Salomón, que es de los últimos hijos que él tenía. Hay otro hijo antes de Salomón que se llama Adonías, y este era el que iba a heredar, o Adonai era el que iba a adorar el trono, iba a heredar el trono. Ahora, de entre las mujeres, realmente David tuvo aproximadamente 19 hijos, pero le estoy mencionando solo algunos. Dentro de las mujeres tuvo a Mical, a Abigail, a Maaca, a Ionam, a Gut, a Egla, a Abital, a Betsabé, etc. Tuvo varias mujeres. Tanto sus hijos como sus mujeres ahora se van a ver afectadas por la decisión de él. La decisión de David va a comenzar a afectar a cada uno. Cada uno de ellos va a ser salpicado por este tema de las maldiciones generacionales. Y es allí donde, antes de pecar, usted debería comenzar a preguntarle al Señor: Señor, lo que yo voy a hacer va a beneficiar a mi familia, va a traer bendición a mi casa, o por el contrario, va a traer maldición. Jeremías capítulo 32, versículo 18 dice: que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y también quiero contarle una historia que está en Juan. Acompáñeme a Juan capítulo 9. Y aquí le voy a hablar de un hombre que era ciego de nacimiento. Mire que los judíos sabían este tema de las maldiciones generacionales y sabían que en algunos casos, cuando una persona nacía con una malformación, o nacía con un problema físico, o nacía con una desventaja, tenía que ver con una maldición. En este caso puntual, ellos le van a preguntar al Señor: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él sea ciego de nacimiento? ¿Por qué? Porque los judíos saben que hay una herencia genética, hay una herencia de bendiciones, Dios es generacional, Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Vamos a leer Juan capítulo 9, versículo 1 y 2. Hay un título en la versión Reina Valera que dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Cómo era este hombre? Ciego de nacimiento. O sea, él jamás había visto la luz, los colores. Normalmente la gente invidente son personas que ellos saben cuándo es de día y cuándo es de noche, pero si yo le hablo a un invidente de nacimiento, el color púrpura, no sabe qué es el púrpura. Si le hablo el magenta, o le hablo el naranja, o le hablo el amarillo, o le hablo el azul, no entiende, porque no tiene una memoria de colores. No sabe, no conoce los colores. Es muy diferente a alguien que perdió la visión con el pasar de los años y que conoce cosas. De hecho, a una persona invidente de nacimiento, como en este caso, si yo le hablo de un árbol, él no tiene las dimensiones de lo ancho, lo alto y lo profundo. No tiene una imagen para decir: esta es la imagen que ahora, aunque no veo, la pongo en mi mente de un árbol
si le hablo que es un perro, si le hablo que es un edificio, si le hablo que es una carretera. Él puede imaginar, mas no tener, digámoslo, un concepto real de las cosas. O sea que este hombre era ciego de nacimiento, con una gran desventaja, porque nunca había visto los colores, porque no sabía la gama de colores, las formas. Sencillamente en su imaginación trataba de suplir esto. Entonces, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y me gustaría mucho que usted le prestara mucha atención al versículo 2 y al versículo 3. Y le preguntaron sus discípulos, o sea, la gente cercana al Señor, le dicen, diciendo, Rabí, la palabra Rabí que significa maestro, le dicen esto, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Mire la pregunta que le formulan al Señor. Porque usted me dirá, no, es que usted me está hablando del Antiguo Testamento de las maldiciones. Te estoy hablando también de un hecho verídico del Nuevo Testamento. Entonces le dicen, lo ven ciego, y ellos hacen una pregunta que es bastante lógica para el judío. Ven a una persona ciega de nacimiento, no fue que a través de un accidente, no. Entonces dicen, nació ciego. Y le hacen esta pregunta, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Para que haya nacido ciego. Ahora, este ciego, específicamente hablando, no tenía una herencia de maldición. El Señor da una otra respuesta. Dice, respondió Jesús, no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Entonces, digámoslo que el propósito era que la gloria de Dios se manifestara en él. Pero el Señor les dice a ellos, buena pregunta, no pecó él, no pecaron sus padres, pero es correcto creer que cuando uno ve una persona que nace con una desigualdad, hay gente que nace bajo unas condiciones de mucho dolor, uno dice, pero ¿por qué es así? ¿Por qué nació en esa condición? ¿Por qué está pasando esa necesidad? Ahora, le voy a decir esto y se lo digo respetuosamente, no quiero ofender a nadie, no siempre es por causa de los padres o de los abuelos, etc. A veces dicen es una malformación genética, a veces es algo adquirido en el embarazo, etc. A veces es una enfermedad que se presentó. Hay varias causas, pero una de las causas bíblicas, ellos dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea que ellos sabían que había gente que nacía con una desventaja porque habían pecado, ¿quiénes? Sus padres. Ahora, David estaba en serios problemas. David comenzó a pasarle a sus hijos una cantidad de males, y yo le quiero decir por qué David cometió tan grave error. ¿Qué fue lo que le ocurrió a David si era tan buen muchacho? ¿Por qué David no es capaz de matar a un rey que lo persigue, pero sí es capaz de acostarse con la mujer de un soldado? ¿Por qué David hace eso? Entonces vamos a ir al Salmo 51. El Salmo 51, nosotros lo hemos visto ya, lo vimos en estos días. Entonces dice arrepentimiento y plegaria de purificación, y abajo hay una letra menuda muy pequeña en la Biblia que dice al músico principal. Recuerde que esto es un salmo, salmo de David, pertenece a la autoría de David. Dice, cuando después que se llegó a Betsabé, se acostó con ella, y vino a él el profeta Natán el profeta. ¿Qué le dice David? David le dice al Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Iniquidad, rebelión y pecado. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pecado del fruto. Porque yo reconozco mis rebeliones. Una vez más David reconoce que hay unas rebeliones, que es la práctica recurrente de un pecado generacional. Cuando tus padres lo hicieron, cuando tus abuelos lo hicieron, cuando tus abuelos lo hicieron y cuando tú lo haces. Y luego dice David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y la clave está en el versículo 5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, en maldad fui formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces vamos a estudiar por qué David pecó con esta mujer. ¿Por qué si David
no fue capaz de matar a Saúl teniendo motivos, siendo él el próximo rey, Saúl siendo un tipo injusto porque nunca lo mató? ¿Por qué David con sus hombres era tan solidario? ¿Por qué David con los pobres era una buena persona? ¿Por qué David en muchas áreas, yo no sé si a usted le ha pasado, que nosotros tenemos áreas de nuestra vida que somos bellas personas, somos personas lindas, somos personas amables, somos personas dadivosas, somos personas generosas, somos cristianos de mostrar, pero hay áreas que somos unos monstruos. Hay áreas que son ocultas para los demás y que batallamos y que batallamos. ¿Por qué David, si tenía dominio propio para no matar a Saúl cuando lo pudo matar, por qué no tenía dominio propio para no acostarse con la mujer de Urías? Porque David dice en el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El hombre engendra, la mujer concibe. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver que David era el hijo de Isaí, pero no necesariamente era el hijo de la mujer legítima de Isaí. David, la gente que ha estudiado, dicen que David no era el hijo de los 7 hijos que tenía Isaí con su mujer legítima, sino seguramente David era hijo ilegítimo con otra mujer. Cuando nosotros vemos la genealogía del Señor Jesús, la genealogía dice que Isaí engendró a David. O sea, no es que Isaí no fuera el papá, sí era el papá. Pero cuando dice que su mamá lo engendró, lo concibió más bien en pecado, es que seguramente fue David el fruto de una relación entre Isaí, su papá, con una mujer que no era su esposa. Vamos a ver qué dice 1 Samuel capítulo 16. Acompáñeme y vamos a comprender por qué David cometió tan grave error, desgraciando su vida y arruinando el futuro de sus hijos. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces Samuel estaba muy triste porque ya Saúl no sería más rey. Entonces Dios le dice: no llores más, hay otro sucesor en Belén, en la casa de un hombre llamado Isaí. Ahora, Samuel era un gran profeta. Recuerde que Samuel es el hijo de una mujer estéril llamada Ana. Ana no podía tener hijos y lo consagró. Le dijo al Señor: si me das un hijo te lo entrego, y efectivamente lo cumplió. Y luego Dios le dio más hijos a Ana por haber cumplido la promesa. La palabra de Dios me es clara porque Samuel era un gran profeta, un hombre limpio delante del Señor. Samuel significa el que es escuchado por Dios. Si usted tiene un hijo que se llama Samuel, significa el que es escuchado por Dios. Ahora, Samuel se va a donde Dios le dice que vaya. Característica de un verdadero profeta: obediente. Llega a Belén y puntualmente llega donde estaba Isaí. La gente cuando ve llegar al profeta se asustan. Tú vienes en paz, tú vienes a darnos una mala palabra, porque el profeta era la figura representativa de Dios en la tierra. Entonces dice el versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que llegó él a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Tenían miedo. Los ancianos, los principales, salieron a recibirle. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y sacrificando él a Isaí y a sus hijos, santificando, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Él iba a buscar un rey. Y aquí van a aparecer los hijos mayores de Isaí, Eliab. Y dijo: de cierto delante de Jehová, ese es ungido, estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos,
pero Jehová mira el corazón. Este es el versículo para los que están solteros, ¿no? Jehová no mira lo que ven los ojos, sino lo que no se ve, el corazón. Y cuando uno no se ha casado, uno debe pedirle al Señor, no me dejes ver lo que ven mis ojos, sino ver su corazón. Yo quiero ver su corazón. Finalmente yo me caso es con la esencia, no con el físico. Entonces él venía buscando el sucesor. Después de Eliab sale otro que se llama Abinadab. Entonces llamó Isaí a Abinadab, segundo hijo, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a ese ha ungido Jehová. E hizo luego pasar a Sama. ¿Cuántos hijos? 3 van hasta aquí, a Sama. Y él dijo, tampoco es este el elegido de Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Ahora, vamos a ir estudiando esta parte que es muy interesante. Si a tu casa tú tienes varios hijos, llega un profeta de Dios en un tiempo como estos, que es la voz de Dios, es un tipo respetable. Es como si te visitara el presidente de la República, fuera a visitarte a tu casa y fuera a elegir de tus hijos a un rey, tú los llamarías a todos. Lo curioso es que comienzan a pasar los hijos de Isaí, uno por uno, y él le presenta los 3 primeros. Le presenta a Abinadab, le presenta a Eliab, le presenta a Sama, pero Dios dice, este no es, este no es, este no es, y le hace pasar 7 hijos. Ahora vamos a ver aquí un detalle. El profeta dice, ¿son todos estos tus hijos? Y entonces Isaí dice, queda uno, David. Entonces el profeta dice, no nos sentaremos a la mesa hasta que no haya venido David. Lo primero que le quiero decir aquí es que David era rechazado por su propio papá. David, ¿cómo era con su papá? Era rechazado. Escúcheme. Si usted ama a todos sus hijos y llega alguien muy importante y te dice, necesito a todos tus hijos aquí, porque de uno de ellos Dios se proveerá rey, yo los mando a llamar a todos. Todos, desde el menor hasta el mayor. Pero aquí vemos que es el papá el que no tiene en cuenta a David. Entonces escúcheme este concepto. Aquí yo noto un rechazo de Isaí hacia David. Por eso David no se pudo conectar bien con sus hijos tampoco. Hay papás que por más que aman a sus hijos, no lo exteriorizan, no lo expresan, no lo manifiestan. ¿Por qué? En la gran mayoría de los casos, sus papás tampoco se conectaron con ellos. Si yo no me conecto bien con mi mamá, bien con mi papá, seguramente no me podré conectar bien con mi esposa y con mis hijos. Aquí yo noto que Isaí hace pasar a Eliab, el primero, porque pensó, voy a mandar al mayor, este tiene pinta de rey, barba de rey, altura de rey, este tiene porte de rey. No fue Eliab. Después mandó a Abinadab, vaya usted. Y entonces Samuel le decía a Dios, ¿es este? Y Dios le decía, no, no es ese. Ok, que pasa el siguiente, pasó Sama, ¿es este señor? Y el Señor dijo, no, no es. Y pasó el cuarto y el quinto, el sexto y el séptimo y ninguno era. Era tan poca cosa seguramente David para su papá que no lo mandó a llamar. Era tan insignificante David que no lo mandó a llamar. Entonces tenemos familias que no se pudieron conectar, los abuelos con los padres, y ahora tenemos padres que no se pueden conectar con sus hijos. Eso es una maldición generacional. La Biblia nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas, pero también que tenemos que amar a nuestros hijos, educarlos en disciplina, pero educarlos en amor. Entonces me encuentro yo con familias y hogares cristianos donde se predica la palabra, donde se van al culto, pero donde no hay conexión. ¿Sabe? Es tan grave este asunto de la paternidad que por eso en Latinoamérica se adora a una mujer, a María. Porque para millones de personas es más fácil conectarse con la mamá que con el papá. Entonces cuando le hablamos de conectarse con María, es más fácil conectarse con una mujer, símbolo de una madre, que conectarse con un papá que es ausente, que es castigador, que promete y no cumple, que es ausente. O sea, la figura paterna ha sido destruida por cientos de años.
Aquí Isaí no me está mostrando un ejemplo de un buen papá. Un buen papá le ha dicho al profeta, espérame, mando a llamar a mi hijo David que falta. Pero Isaí lo está menospreciando. ¿Y qué dijo David en el Salmo 51, versículo 5? En pecado me concibió mi madre. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Versículo 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? ¿Son estos todos tus hijos? O sea, Samuel estaba confundido. ¿Por qué Dios me mandó aquí? Ya salieron todos los hijos. Y mire las palabras. Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ahora, permítame decirle algo que me formula unas preguntas. ¿Por qué Isaí no le informa a Samuel que eran 8 hijos en vez de 7 desde el principio? ¿Por qué no le dice, aquí hay 7? Ahora, yo no creo que los 7 estuvieran metidos en la casa cuando llegó el profeta. Yo creo que ellos estaban cada uno en sus labores y el papá los mandó a llamar. ¿Por qué no mandaron a llamar a David? ¿Por qué Isaí no le dijo son 8 y no 7? ¿Por qué el menor pastoreaba ovejas? Es una pregunta que usted debe formularle al texto. Pastorear ovejas, uno se lo imagina como un trabajo suave y no lo es. Por el hecho de que cuando yo transito, recuerde que los pastores no eran sedentarios sino nómadas, porque si yo tengo un rebaño de ovejas y se devoran el pasto en este sector, yo no me puedo quedar aquí, yo tengo que irme a otro sector donde haya pasto. Y andar con ovejas en medio del campo era atraer a otros animales que están hambrientos. Por ejemplo, David enfrentó osos y leones. Y piénselo por un momento, saquemos el contexto bíblico y piénselo por un momento así. Piense que usted va por un callejón y se encuentra con un perro. El perro te mira y te pone ojos de hambre. Y tú entiendes que ese animal, un pitbull, ahora te va a atacar, corto y a nulo. Te va a atacar. Y ahora entiendes que es o ese animal o eres tú. De hecho, dicen los que saben que cuando hay un animal que caza, un depredador, y tú le das la espalda a correr, te convertiste en su presa. Si usted está en el África donde hay leones y por alguna razón en un sendero estás tú solo y te sale un león o una leona, dicen que uno tiene que buscar en qué subirse y verse más grande que el animal y hacer más ruido que el animal, intimidar al animal. Pero si el animal ve que tú te volteas, se activa modo cacería. Perdiste. Piénselo por un momento. Y esto me hace recordar una anécdota muy divertida ahora, pero muy fuerte en su momento. Una vez yo fui a visitar a un amigo mío. Yo tengo un amigo que es un tipo altísimo. Y el tipo estaba en un gimnasio y haciendo ejercicio en un gimnasio le dio una hernia discal y tuvieron que operarlo. Él ama a los animales y para esos días, mi amigo mide casi 2 metros de estatura, él había recogido un pitbull de la calle y el perro tenía cicatrices, faltaban pedazos de sus orejas y se veía que era un pitbull de pelea por la cantidad de cicatrices que tenía y él lo había adoptado. Yo había escuchado de ese animal, pero nunca lo había conocido. Cuando yo fui a visitar a mi amigo, a mí me hicieron entrar a la casa y mi amigo vivía como en un segundo piso. Cuando yo fui a la habitación de mi amigo, al perro lo tenían amarrado, todo ese cuento. Cuando yo fui a la habitación de mi amigo casi no podía caminar. Así que él me dice, espérame, voy a ir abajo al baño, ya vengo. Tenía que caminar, pasar un patio, bajar unas escaleras e ir a un baño. Estoy yo sentado en la habitación de él, estoy en una silla, cuando escucho unas uñas que van subiendo unas escaleras. Y era este perro, no sé cómo se soltó. Y se viene ese perro y literalmente yo estoy sentado, me mete la cabeza entre las piernas y comienza a mirarme a los ojos.
Una señal cuando un perro va a atacar es esa, te mira a los ojos para desafiarte. Costumbre aquí en nuestro país que a uno le den cafecito y a veces con una tostada o con pan. Yo no me acuerdo si era tostado o era pan, yo comencé a darle al perrito, ay perrito, perrito, cómete el pan, cómete el pan. Y yo estaba pensando que mi amigo así convaleciente, no había nadie más en la casa, sino el papá y él. Yo estaba pensando que esa entrada de mi amigo al baño fue eterna. Y yo solo veía las cicatrices de ese perro con ganas de atacarme allí. Por gracia del Señor, mi amigo sale del baño cuando yo veo que el perro, una oreja mordisqueada que tenía, la voltea y escucha que mi amigo viene y se sale del cuarto. Créame que fue una experiencia para mí terrible. Yo dije, ese perro en cualquier momento me va a atacar. Y pelear contra un pitbull, pues no quiero ni siquiera imaginarme qué es. Ahora imagínese usted tener que enfrentarse a un león. Usted tener que enfrentarse a un animal que te ataca porque tú le llevas la comida. Porque las ovejas atraen leones. Las ovejas atraen animales depredadores, hambrientos, que están dispuestos a matar o a morir por comida. Entonces, si nosotros examinamos esto, usted no mandaría a su hijo menor, que David en este momento tenía menos de 20 años, usted no lo mandaría a cuidar ovejas. No lo mandarías. Así que el papá dice, sí, tengo por ahí otro, el menor, que está cuidando ovejas. Ahora, ¿quiénes cuidaban las ovejas? Los hermanos mayores. Ya la gente experta, ya la gente que manejaba armas, ya la gente que estaba fuerte. Yo no pondría a un hijo menor a hacer el trabajo más peligroso de la casa. ¿Por qué no estaba pastoreando ovejas los otros? ¿Por qué el menor? Porque David era ¿qué? Menospreciado. ¿Menospreciado por quién? Por su papá y menospreciado también por sus hermanos. Formúlese esta pregunta. Cuando Isaí no le dice a Samuel que eran 8, ¿estaba ocultando algún secreto familiar? ¿Era realmente David importante para ellos? Yo creo que no. Por las pistas que la misma palabra me arroja, yo creo que David no era importante. Entonces David creció sin una correcta imagen de padre, sin una correcta imagen de hermanos, con una desconexión, fruto de que fue concebido en pecado, fruto de que su mamá algo malo o en algo ocurrió cuando quedó embarazada de David. Y entonces David, por eso con sus hijos, fue un papá pusilánime. Cuando David tuvo que corregir a Amnón, no lo corrigió. Cuando tuvo que corregir a Absalón, no lo corrigió. Cuando tuvo que consolar a Tamar, no la consoló. David no sabía conectarse. Escúcheme. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros venimos de hogares donde nuestros padres no supieron conectarse con nosotros. ¿Y por qué no supieron conectarse con nosotros? Porque ellos tampoco se pudieron conectar con sus padres. Eso es lo que se llama un patrón generacional. Pasa de generación en generación. Papás que se les va la vida sin abrazar, sin besar, sin decir cosas bonitas. Yo por eso les quiero decir que yo no ahorro besos con mi hijo. No ahorro besos, no ahorro palabras bonitas, no ahorro elogios. Yo lo veo y por ejemplo, hoy que estuvimos en el culto, la mamá se va primero que yo y yo me quedo vistiéndole y siempre le digo, estás guapísimo, y lo estoy afirmando. Porque seguramente él lo hará con sus hijos. Porque ya en mí se rompió algo que no me dieron. Y yo no vengo a culpar a mis padres acá. A ellos tampoco les dieron cosas. A ellos también les cerraron la puerta. Y estamos viendo que David en este momento no está en el lugar donde debería estar. Se iba a nombrar el próximo rey de Israel allí. El próximo presidente de Israel. O sea, ahora recuerde que un rey no tenía un mandato de 4 años como acá. Un rey reinaba por 20, por 30, por 50 años. Ahora, ¿qué más le quiero yo decir con esto? Cuando David viene, ahora él es ungido rey. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día el espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se fue y volvió a Ramá. Fue ungido como rey.
Pero la Biblia me omite la alegría de sus hermanos. No hay una celebración, no hay alegría. De hecho, después de estar ungido como rey, Dios te puede ungir hoy, pero mañana no te vas a sentar en el trono. Viene un proceso. David va a la guerra a llevarle comida, unos quesos a sus hermanos, y cuando sus hermanos lo ven llegar, una vez más lo menosprecian. ¿Qué haces aquí? ¿A qué has venido? Conocemos tu malicia. O sea, los hermanos repelían a David. Mire lo que dice 1 Samuel, capítulo 17, versículo 13. Esta era la guerra contra los filisteos y el tema de David. Y dice, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Los 3 hijos mayores, los que acabo de mencionar. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 hermanos mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Una vez estaba apacentando. Y dice el versículo 17, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. O sea, el papá manda al muchacho con comida preocupado por sus 3 hijos. Ahora, cuando él llega, sus hermanos no se alegran de verlo. Sus hermanos lo menosprecian. Y dice el versículo 28, y él está ya en la guerra y le dice, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. ¿Qué tenía este hermano por David? Ira. Y dijo, ¿para qué has descendido acá? Él le fue a llevar comida. Y le dicen, ¿para qué viniste? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Permítame profundizar un poco más. Él viene a traerles panes y quesos, viene a traerles provisión, a llevarles quesos a su comandante. Viene a ver si están bien y ellos no se alegran. ¿A qué has venido acá? Y luego esta frase le dice, ¿a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿Qué estaba haciendo este hermano? Menospreciando esas ovejas que tú tienes. ¿A quién se las dejaste? Poquitas ovejas que tienes. ¿A qué viniste? Y le dice el hermano, yo conozco tu soberbia, le dicen a David, y la malicia de tu corazón para ver la batalla es venida. Por eso David escribe el Salmo 69:8. ¿Qué dice el Salmo 69:8? Dice, extraño he sido para mis hermanos. ¿Cómo se sentía David para sus hermanos? Un extraño. Y luego dice, y desconocido para los hijos de mi madre. Permítame profundizar también en esto. Salmo 69:8. Extraño he sido para mis hermanos. ¿Cómo me tratan mis hermanos a mí? Como un extraño. No se alegran de verme. No sé si usted encuentra una similitud con José. Los hermanos de José lo veían y lo aborrecían. Extraño he sido para mis hermanos. Y luego dice, y desconocido para los hijos de mi madre. Aquí parece que hablara de 2 grupos de hijos. Mis hermanos y los hijos de mi madre. Curiosamente, no sabemos quién es la mamá de David. ¿Sabe? En ninguna parte de las escrituras se menciona el nombre de la mamá de David. Y esto es bastante inusual, dada la importancia del personaje. ¿Sabe? La madre de varios profetas, de varios patriarcas, ha sido mencionada en la Biblia. ¿Por qué razón? Porque las mamás tenían un papel muy significativo en la educación de los hijos. Ellas eran las que educaban sus hijos. La educación de los hijos normalmente recaía en la mamá. De hecho, yo le puedo decir quién es la mamá de Moisés. Se llama Jocabet. Yo le puedo decir quién es la mamá de Jesús, María. Yo le puedo decir quién es la mamá de Juan el Bautista, Elizabeth. Yo le puedo decir quién es la mamá de Samuel, Ana. Así que en la Biblia se registraba siempre el nombre de una persona importante, su papá y su mamá. Pero en ninguna parte se menciona el nombre de la mamá. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sabe?
hay algo turbio aquí. Y yo no sé si usted ha sacado ya sus propias conclusiones, pero seguramente David fue un hijo no deseado de una relación fortuita de Isaí con alguna mujer. Ahora, el haber sido concebido así lo empuja a él a cometer semejante pecado con Betsabé. Lo tremendo de esto es que David fue un buen hombre en muchas cosas, pero este asunto le malogró su futuro en el Señor. Yo quiero decirte que tú no estás obligado a repetir los patrones generacionales de tu familia. Para terminar, te puedo decir algo muy interesante. El Señor quiere y puede sanar las maldiciones y quitar las heridas y romper los patrones generacionales en tu vida. El Señor puede borrar eso, que tú no estés batallando más contra eso. David no resolvió eso. Ahora, David no se conectó con Isaí, David no se conectó con sus hermanos, David no se conectó con sus hijos. Tú no tienes por qué pasar más eso. Si a ti no te dieron amor, si tú no fuiste un hijo aceptado, una hija aceptada, si siempre te trataron como un hijo ilegítimo, te hicieron sentir como un bastardo, te hicieron sentir como una persona de segunda mano, te menospreciaron, te sacaron en cara cosas, te maltrataron en casa, tu papá o tu mamá fueron fuertes contigo, te dijeron palabras ofensivas, te menospreciaron, te humillaron, te rebajaron en tu propio hogar, llévale eso al Señor. Llévale eso al Señor y dile, Señor, yo entrego esto, Señor. Yo no quiero más esto y quiero conectarme correctamente con mis generaciones. Finalmente, le quiero contar esto. David, recuerde que el primer hijo que tuvo con Betsabé murió, el bebé. Pero luego David tiene un segundo hijo, llamado como Salomón. Salomón es el sucesor de David. Salomón va a heredar el trono. Salomón es un hijo amado por David y por Dios. Pero ¿sabe una cosa? Aquí se repite otra vez una maldición generacional. ¿Por qué? Porque Salomón fue un hombre sabio, fue un hombre que amontonó tesoros, fue un gran negociante. Salomón fue un hombre de paz, nunca tuvo peleas con nadie. Pero Salomón fue mujeriego al extremo. O sea, la iniquidad de David ahora en Salomón se aumenta. Y vemos que David viene de un problema de Isaí. Ahora David se lo hereda a Salomón. Y la Biblia dice que Salomón llega a tener 1000 mujeres. 1000 mujeres. El hijo de David con Betsabé es un buen rey. Es un gran arquitecto. Es un gran decorador. Es el tipo más sabio que hay en la tierra, pero sigue cargando la iniquidad de su papá. Es un tipo mujeriego sin límites y hace las mujeres desviar a Salomón al punto que Salomón termina siendo apóstata. Apostasía, apostatar, es alejarse de la fe, es renegar de la fe. O sea que vemos un problema de la concepción de David. David no se conecta con su papá, no se conecta con sus hermanos, no se conecta con sus hijos, peca con Betsabé y ahora Salomón, el hijo de David y Betsabé, tiene más de 1000 mujeres. Terminemos leyendo Primera de Reyes, por favor. Capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Y tiene un título vergonzoso, Primera de Reyes 11. Apostasía y dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las moabitas, y a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las ceteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor.
Qué contradicción esto. ¿Cómo puede uno amar 1000 mujeres? Se juntó, tuvo sexo con 1000 mujeres. No con amor del que usted y yo conocemos. Y tuvo 700 mujeres reinas. ¿Cuántas mujeres reinas? 700. Y 300 concubinas. ¿Qué es un concubinato? Es cuando una pareja vive en una unión libre. Si usted está en unión libre y no se ha casado, eso se llama un concubinato. O sea que tuvo 700 esposas y 300 mujeres en unión libre. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Por qué dice que su corazón no era como el de David? Porque David nunca adoró dioses, jamás. David pecó todo lo que usted quiera, fue homicida, fue mentiroso, fue adúltero, fue fornicario, lo que usted quiera, pero nunca fue idólatra, nunca. Ahora, ¿qué le ocurrió a Salomón? Heredó de su papá David, y David heredó de su papá Isaí un tema de inmoralidad sexual. En pecado me concibió mi madre. Entonces yo quiero orar en esta hora de la noche y quiero que usted haga una oración muy interesante en esta hora. Si usted tiene aceite esta noche, tome aceite. Aceite que usted tenga listo para ungir. Recuerde que el aceite es un símbolo simplemente. Y yo quiero que en esta oración, si usted puede ponerse su mano acá en el ombligo, ore al Señor diciéndole que rompa todo lo que a través de información genética entró en tu vida incorrecta. Y vamos a orar específicamente por este tema de la inmoralidad en nuestras familias. Padre Celestial, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, veo como David viene de un hogar donde algo oculto había en esta familia. Y vemos como a David, sus hermanos lo menospreciaban, lo rechazaban. Y vemos como incluso Isaí no lo tenía en cuenta. Hoy, Señor, quiero reconocer lo que seguramente David reconoce en el Salmo 51:5. Seguramente en pecado me concibió mi madre o me engendró mi padre. Muchos de nosotros nacimos de una relación sexual ilegal, no dentro de un contexto matrimonial. Muchos de nosotros fuimos concebidos y fuimos engendrados en pecado. Hoy, de manera simbólica, coloco mi mano en el ombligo y hoy, Señor, te pido que rompas todo lo que genéticamente entró en mi vida en la inmoralidad sexual, todo lo que me aportaron, todo lo que me sumaron mis antepasados hablando de inmoralidad. Señor, hoy renuncio a todo pecado de infidelidad en mi casa. Si yo vengo de una familia que el pan de cada día era la infidelidad, yo renuncio a ser infiel. Yo renuncio a la infidelidad. Yo renuncio a la traición. Yo renuncio al engaño. Yo renuncio a la codicia. Yo renuncio a la mentira. Si yo vengo de una familia donde los hijos nacieron en un contexto de pecado, yo declaro que mis hijos nacerán en un contexto de bendición. Señor, hoy renuncio a todo lo malo que entró en el momento donde mi papá y mi mamá se unieron y ahí fui concebido y engendrado. A partir de ese momento, desde que era un embrión para acá, Señor, yo te pido que me limpies de toda información genética incorrecta, de todo lo malo que haya sido implantado en mí por causa de iniquidades que vinieron de mis abuelos, de mis bisabuelos. Señor, yo renuncio a toda mala práctica de inmoralidad. Yo renuncio, si yo nací más propenso que ellos al pecado sexual, hoy renuncio a eso. Hoy renuncio a las fantasías sexuales. Hoy renuncio, Señor, a la inmoralidad. Hoy renuncio, Señor, a la masturbación, a la pornografía. Hoy renuncio al homosexualismo. Hoy renuncio al lesbianismo. Hoy renuncio a las orgías, al incesto. Hoy renuncio a pensamientos de abuso sexual. Hoy renuncio, Señor, a todo tipo de desviación con animales.
Hoy renuncio, Señor, a todo pensamiento turbio acerca de tener relaciones con familia, en el nombre de Jesús. Hoy renuncio, Señor, a toda mala práctica, Señor, en mi casa, mi familia. Señor, que ellos tenían por costumbres hacer cosas desagradables delante de ti con su sexualidad. Yo renuncio a eso. Pero también hoy renuncio a todo desamor. También hoy renuncio a toda humillación. Si me trataron como Isaí a David, si yo era menospreciado de niño, si de niña no te tenían en cuenta, si de niña no eras importante, si de niña tu propia mamá se burlaba de ti, de tus piernas, de tu flacura, de tu gordura, si de niña se burlaban tus hermanos de ti, de tu estatura, de tus capacidades, hoy renuncio a eso. Hoy renuncio a todo episodio de humillación, a todo episodio de maltrato en mi casa. Hoy renuncio a toda preferencia de mis padres hacia otro hermano u otra hermana. Hoy renuncio, Señor, a sentirme excluido. Hoy renuncio, Dios, a sentirme rebajado, poco valorado, Señor. Hoy renuncio a eso. Hoy renuncio a palabras de humillación. Hoy renuncio a palabras de menosprecio, palabras de maldición, palabras de muerte, palabras de fracaso proferidas por mi mamá, por mi papá, por mis abuelos. Hoy renunciamos a eso. Si en nuestra casa se maltrataba a los niños con palabras, hoy cancelamos eso. Yo no seré un maltratador. Yo no seré un reproductor, Señor, de esto malo en mi casa, en mi familia. Si en mi familia, Señor, habían unos tratos fuertes en lo físico, yo renuncio a eso. No maltrataré a mis hijos físicamente. Renuncio a todo tipo de tortura física. Renuncio a todo tipo de violencia física, de violencia psicológica. Renuncio a tener que humillar a mi pareja. Renuncio a tener que hacerla sentir mal, a hacerla sentir bruta, torpe. Renuncio, Señor, a hacerla sentir buena para nada. Renuncio, Señor, a hacerla sentir que no me merece. Renuncio, Señor, a por debajear a mi esposo. Renuncio a hacerlo sentir que no es bueno, que no es proveedor. Renuncio, Señor, a patrones aprendidos en mi casa, viendo el trato de mis padres. Hoy renuncio a eso. Renuncio a todo lo que me ata a una mala práctica en mi casa, en mi familia de desamor. Y hoy, Señor, si no me conecté con mis padres, si mis padres nunca se pudieron conectar conmigo, no supieron cómo hacerlo, Señor, hoy declaro que yo sí me voy a poder conectar con mis hijos. Yo sí me voy a poder conectar con mis hijos. Yo sí los voy a amar. Yo sí los voy a besar. Yo sí voy a ser un papá que va a estar allí. Yo, si me da la oportunidad, Señor, yo voy a poder ejercer una correcta paternidad. Señor, si me da la oportunidad y la sabiduría, Señor, yo quiero ser para ellos un puente y no un muro que los divida. Señor, hoy renuncio al desamor desde el vientre. Si seguramente en el vientre de tu madre fuiste rechazada, fuiste rechazado, pensaron en abortarte, seguramente desde el vientre de tu madre no querían que tú nacieras y ahí entró algo espiritual. Hoy en el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte, todo espíritu de rechazo, todo espíritu de baja autoestima, de depresión, de suicidio, de poco afecto hacia los demás o hacia mi propia vida. Señor, yo renuncio a eso y le ordeno a todo espíritu infiltrado desde el momento de mi concepción, desde el momento en que fui engendrado. Le ordeno en el nombre de Jesús que se vaya de mi vida. Se tiene que ir. Si yo soy una persona sin afecto natural, si a mí no me importan mis padres, no tengo afecto natural, eso lo dice la Biblia, sin afecto natural. Si a mí no me importan mis hijos, si a mí no me importan mis hermanos, si a mí no me importan mis tíos, si a mí no me importan mis familiares, no tengo afecto natural, yo hoy renuncio a esa falta de ausencia, esa ausencia de afecto natural. Hoy renuncio a esa falta de amor por ellos. Hoy renuncio. Hoy declaro que me conecto con mis hermanos. Hoy declaro que me conecto con mis hijos, con mis padres, con mis primos, con mi familia. Señor, en el nombre de Jesús, si vengo de una familia desunida, si vengo de una familia que no le importaba el otro, una familia llena de odio, de divisiones, de rivalidades, hoy renuncio a eso en el nombre de Jesús. No seré como David con sus hermanos, no seré como David e Isaí. Señor, habrá una conexión perfecta con mi casa y con mi familia. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo en esta hora pido perdón por mis pecados, pero también por mis rebeliones y por mis iniquidades, en el nombre de Jesús. Amén y amén.